Y ahora sí vamos a grabar la clase. ¿Ya? Entonces les voy a explicar algunas cositas. Por si acaso, yo como doy clases encerrada en mi cuarto porque tengo una nena chiquita, tengo que explicarles algunas cosas técnicas. La primera es que ella a veces se cuela en las clases, ¿ya? A veces le gusta entrar, saluda, les cuento un par de cosas y se va. A veces se demora un poquito más, pero solo les aviso eso para que no les coja de nuevo. Porque a veces me quita el micrófono y simplemente quiere interactuar con alguno de ustedes. O sea, lastimosamente eh, siguen encerrados, seguimos todos medio encerrados y eso es, con los niños chiquitos es más difícil de manejar. Entonces, probablemente nos va a pasar. ¿Ya? La segunda es que como me tengo que encerrar para dar clases, no tengo mi pantalla grande, tengo la pantalla chiquitita de mi compu personal aquí enfrente y no puedo ver todo. Entonces, si durante la clase ustedes tienen preguntas, interrúmpanme nomás. Pueden, pueden hablar, me pueden parar, porque yo no veo el chat. Si ustedes me ponen preguntas en el chat, yo ocasionalmente cambio la ventana del chat para poder ver si hay algo importante ahí, pero no me fijo. Entonces, se me hace un poquito difícil estar revisando si ustedes tienen alguna duda por el chat. Es mejor que me interrumpan, ¿ya? Eso en cuanto a un poco la dinámica de las clases de mi parte. De ahí, yo me imagino que ya les enseñaron, ¿no es cierto?, a usar el EVA. Eso ya deben haber aprendido, saben cómo entrar a la clase. Para las personas que tienen conmigo también el componente teórico, tenemos la teoría y el laboratorio separado en dos aulas virtuales. Entonces, en esta dice biología P3496 teórico y las clases de laboratorio, en cambio, se llaman así. Biología P3486 práctico. Y yo en esta lista tengo solamente la mitad de la clase, ¿ya? Aquí tienen ustedes igual el enlace de ingreso a esta clase aquí en la sección donde dice clase virtual. Aquí está el enlace para ingresar a la sesión de laboratorio cuando nos toque vernos de aquí. Creo que es a las 11 esa clase, ¿no es cierto? Me voy a regresar un ratito al aula de teoría, ¿ya? Aquí en el aula de teoría, ustedes tienen disponible justamente un poco mi biografía, mis números de contacto, y vamos a revisar una cosita que yo le he llamado decálogo de honestidad y de comportamiento, solo para que tengamos las reglas un poco claras de cómo vamos a funcionar este semestre, ¿ya? Para mí hay unos pocos pilares que son esenciales para que esta clase se lleve de una manera respetuosa y en un buen ambiente tanto para ustedes como para mí. Y esto tiene que ver mucho con la manera en cómo ustedes se comportan con respecto a lo que sería considerado como la honestidad académica, y también tiene que ver con respecto a cómo ustedes se comportan en las clases, o sea, tema de puntualidad, sesiones, asistencia, los trabajos en grupo y unas normas básicas de convivencia, ¿ya? Entonces, yo me imagino que a ustedes ya les explicaron, pero la universidad tiene unas pautas bastante claras y eso está en el reglamento de estudiantes, está también en el reglamento general sobre la honestidad académica. Entonces, para mí lo más importante de esto es que con la honestidad académica ustedes aprenden desde ahora, desde las bases, desde chiquitos, realmente a comportarse, ¿no es cierto?, a cumplir con responsabilidad cuáles son sus obligaciones, sin tener que recurrir, como dice aquí, al engaño, al fraude, a la mentira o a la usurpación. Como sociedad ya vemos un poco a dónde nos ha llevado esto y realmente es esencial que todos desde nuestra individualidad, ¿no es cierto?, empecemos a cambiar. En el mundo académico, ¿no es cierto?, la falta de honestidad deriva básicamente en copia, en plagio o en trampa o en ayudas que se consideran no autorizadas, ¿no es cierto?, para obtener un beneficio, en este caso académico, ¿no es cierto?, mediante puntos, ¿ya? Y
Afortunadamente, ¿no es cierto? Hay algunas maneras de un poco controlar o saber, ¿no es cierto?, cuando esto está pasando. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se considera copia? Bueno, ustedes saben, cuando tengamos las pruebas, ¿no es cierto? Ustedes a veces por el teléfono, ¿no es cierto?, se pueden estar pasando las preguntas, las respuestas a las preguntas que tengamos. Eso ustedes ya les deben haber explicado, está estrictamente prohibido. Afortunadamente, la universidad todavía no cuenta con esos sistemas informáticos de supervisación de pruebas en donde hasta se les monitorea, ¿no es cierto?, el movimiento de ojos, el movimiento general, ver si ustedes cambian pantallas y esperemos que nunca tengamos que llegar a eso. Eso en algunas otras universidades ya es algo que está generando incluso problemas porque realmente una persona no puede rendir tranquila una prueba porque ese software automático no tiene la capacidad de discernir lo que es que yo, por ejemplo, haga esto porque estoy con la vista cansada, a considerar que eso de pronto es un evento de copia o de plagio. ¿Ya? En sus trabajos escritos, ¿qué es lo que vamos a considerar plagio durante esas clases? Es cuando ustedes toman ideas, puede ser de manera escrita, de manera verbal, gráfica, audiovisual, incluso a veces se roban fotos, por ejemplo, sin a- hacer, ¿no es cierto? Sin incluir la autoría de quién hizo este trabajo, ¿ya? Esto también a veces esto tal vez incluye el tema del autoplagio. A veces uno puede seguir presentando el mismo trabajo propio como una cosa nueva, ¿no es cierto? Digamos que yo les puedo mandar a hacer ahorita un trabajo, un ensayo cortito sobre las enzimas y ustedes para la materia de fundamentos de investigación deciden utilizar el mismo trabajo, ¿ya? Eso es autoplagiarse, ¿ya? En realidad cada trabajo debería ser nuevo, debería ser original, ¿ya? Y para poder justamente controlar esto, controlar que ustedes no estén autoplagiándose o copiando ideas de otros lugares, ¿no es cierto? Sí se pueden tomar algunas acciones para garantizar que ustedes desde ahora empiecen de cero a trabajar en el tema de honestidad académica y es que la plataforma mediante la cual ustedes van a entregar sus trabajos está ligada a esta herramienta que se llama Turnitin, ¿ya? Eso quiere decir que cuando yo pongo en el aula virtual las tareas, ustedes entregan la tarea y esta entra, ¿no es cierto?, a este software de control que lo que hace es escanear, ¿no es cierto?, todas las referencias presentes en el ciberespacio. Pueden ser sus propios trabajos, los trabajos de sus compañeros, los trabajos publicados en cualquier lado del Internet y calcula porcentajes de similaridad, ¿ya? Ahora, sí hay que utilizar algunos criterios y la ventaja es que ustedes no lo ven, pero yo veo desde mi plataforma como educador, ¿no es cierto? Yo puedo ir chequeando los párrafos o las secciones donde la herramienta ha identificado que hay plagio y yo puedo ir decidiendo si eso es o no es plagio. La herramienta no hace eso, eso es el trabajo del profesor, porque a veces, por ejemplo, ustedes en el momento de citar una fuente, como hay unas normas que tienen que manejar para aprender a citar, para aprender a dar crédito, ¿no es cierto?, en distintas formas a distintos tipos de material, la cita es similar, ¿no es cierto? Entonces, hay un porcentaje chiquito que no se considera plagio, sino que son porcentajes de similitud accidentales o de fuerza, si se puede decir. Entonces, cualquier porcentaje de un trabajo que es menor al 10%, simplemente el profesor lo ignora y no reporta el trabajo. Si es que el porcentaje varía entre el 11 y el 15%, yo lo que voy a hacer es decirles, miren, su trabajo, qué sé yo, Doménica, María José, Sebastián, tiene un porcentaje un poco alto de similitud con el de sus compañeros, por favor revisa y vuelve a subir, ¿ya? Entonces hasta el 15% se les da el chance de que ustedes puedan revisar lo que han escrito y corregir esas coincidencias con otros trabajos. Si el porcentaje está entre el 16 al 40%, yo sí tengo ya la obligación
reportar esto al coordinador de área o de carrera. En su caso, tendría yo que reportar esto a la coordinadora de terapia física. Y cuando el porcentaje supera el 40%, yo tengo incluso que emitir un informe al decanato para que se tomen las medidas adecuadas, ¿ya? Y esto pasa con los trabajos individuales o con los trabajos grupales. Cuando ustedes trabajan en grupo, una de las cosas que no es una materia, pero que tienen ustedes que aprender cuando están ya en la universidad es a trabajar en grupo, a trabajar con sus compañeros. Ahorita ustedes recién se están conociendo, pero es un poco el trabajo y la obligación de todos asegurarse de que todos en el grupo cumplan más o menos estas normas y entre todos revisar que el trabajo eh, no, o sea, no tenga porcentajes de coincidencia muy altos, porque ahí sí yo, como hacía mi mamá, no pregunto, sino que el porcentaje de coincidencia se reporta para todo el grupo, ¿ya? Entonces ahí a veces es un poquito frustrante para las personas que sí trabajaron, hicieron el trabajo a conciencia, tener que ser reportados porque uno de sus compañeros no se comportó de manera adecuada, ¿ya? Entonces, tienen que aprender a resolver estas cosas también por su cuenta y de buena manera antes, ¿ya? Eh, las calificaciones y la participación durante este semestre, esto les deben ya haber explicado a ustedes. Ustedes van a tener 3 notas parciales y un examen final. Cada una de las notas parciales y el examen final equivale a un cuarto de su nota total, o sea, 12,5 puntos sobre 50 cada uno. Yo les he puesto las fechas referenciales en las que tenemos que tener estas evaluaciones. Como con ustedes yo tengo clases solamente el viernes, entonces sería el 26 de marzo, el 7 de mayo, el 11 de junio y el 18 de junio, ¿ya? Y estas notas tienen dos componentes en realidad. La nota de biología tiene un componente de teoría que equivale al 60% de la nota y la nota de laboratorio equivale solamente al 40% de la nota, ¿ya? En cada parcial yo voy a tomar una serie de componentes, ¿no es cierto?, para formar esta nota. Uno de los componentes que es importante, pero tiene un puntaje mínimo, es su participación en las sesiones virtuales. Ustedes tienen que venir a clase y su presencia en las clases virtuales tiene un puntaje, ¿ya? De ahí, en cada parcial, porque la nota tiene que ser diversificada, tenemos que demostrar que hay distintas maneras, ¿no es cierto?, de evaluarles. Ustedes van a tener distintos tipos de trabajo, a veces individuales, a veces en grupo. Van a tener ustedes cuestionarios que hacer en su casa y a la final en cada parcial hay una prueba. Esa prueba comprende todo lo que se haya visto, ¿no es cierto?, en el periodo comprendido hasta la fecha de la parcial 1. En la parcial 2 se reporta lo que se ha visto entre la parcial 1 y la parcial 2 y en la 3 lo que se ha visto entre la parcial 2 y la 3, ¿ya? Yo tengo una regla, yo, Priscila Muriel, el examen final no es acumulativo si ustedes van mejorando sus notas a lo largo del semestre. Si el examen, pasando de la parcial 1 a la parcial 2 y a la parcial 3, sus notas han ido bajando, el examen final es acumulativo, porque el propósito del examen no es solamente que ustedes tengan una nota, sino que el propósito de hacer un control del conocimiento es asegurarnos de que ustedes hayan entendido la materia, ¿ya? Entonces, si yo veo que ustedes van estudiando, van mejorando, porque la complejidad, ¿no es cierto?, de los contenidos va aumentando conforme avanzamos en el semestre, entonces el examen final es una cosa súper sencilla que simplemente contendrá lo último que hayamos visto, ¿ya? En laboratorio, yo, como todavía no volvemos a esta modalidad presencial, las personas que tienen el laboratorio conmigo, yo solamente voy a tomar un pequeño examen de control a mitad de semestre y el resto de la nota tiene que ver con cuestionarios individuales de cada una de las prácticas que ustedes van a hacer, ¿ya? No son muchas prácticas, no tenemos mucho tiempo para las prácticas, por eso con los cuestionarios yo me aseguro de que ustedes amplíen un poquito más
el conocimiento asociado a cada una de estas prácticas y que ustedes puedan complementar lo que no se les puede dar presencialmente por tiempo de alguna manera, ¿ya? Les pongo aquí lo que ya está incluido en el sílabo. Esta presentación ya está cargada en el EVA, por si acaso, ¿ya? Pero aquí están todo lo que se considera referencias base para que ustedes puedan hacer los trabajos, las consultas, los cuestionarios de laboratorio. Estos libros están, la mayoría, disponibles en la biblioteca de manera digital. Ya en estos días me imagino que Tania Cumbal de la biblioteca les va a dar una pequeña charla para que ustedes aprendan a utilizar este recurso que tienen. Eh, pero yo de todas maneras voy a tratar de los libros que yo tengo disponibles en digital, ponerles en el aula virtual en una carpeta y ustedes tienen 2 semanas para descargarse esa carpeta. ¿Por qué tienen solamente 2 semanas? Porque en realidad es una copia personal mía que yo no debería distribuir, pero si esto les facilita a ustedes tener bibliografía para poder estudiar este semestre, o sea, les comparto un ratito, se descargan y luego lo borramos porque no es legal que yo tenga puesto eso ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar a lo largo de este semestre? Yo sí les voy a pedir, por favor, que sean puntuales, ¿ya? Tanto para las sesiones presenciales como para las clases virtuales, la puntualidad es importante. Eso de la famosa hora ecuatoriana es algo que tenemos que cambiar todos desde ahora, ¿ya? Durante los 10 primeros minutos de clase, ustedes pueden ingresar libremente. A veces yo, durante los 10 primeros minutos, puedo tomar lección. Si es que ustedes no vienen, aparte del puntaje de la sesión, de su presencia en la sesión, si es que les tocó la lección ese día y no estuvieron para contestar, o sea, un poco la consecuencia es esa, ¿no es cierto? O sea, pierden el punto de la lección. Con ustedes no tenemos el tema de los 2 periodos de clase porque realmente tenemos solamente 2 horas. Yo a veces cierro la oportunidad de entrar al cabo de los 10 primeros minutos, luego les pongo en aula de espera y después les habilito el ingreso para la segunda hora, pero con ustedes tenemos realmente muy poco tiempo, entonces no le hagan caso a este comentario que está puesto aquí. Ya. En las clases virtuales, como les mencioné, son obligatorias. Ustedes tienen que participar activamente porque si no esto va a resultar mortal para ustedes y para mí, ¿ya? A veces interactuando también es como realmente llegamos a comprender ciertos conceptos. Y en la segunda hora de las clases virtuales, por lo general, yo voy a tratar de hacer actividades y dinámicas grupales para reforzar los conceptos, pero para también justamente asegurarme de que ustedes también socialicen como si estuviéramos realmente en modalidad presencial, porque si no esto es súper fácil perderse en esta modalidad virtual y aislarse, quedarse solo si es que uno no ha entendido y así por lo menos dinamizamos un poco este tema, ¿ya? Yo les voy a pedir que de preferencia ustedes se aseguren de que todo funcione antes. Necesito que si quieren por el chat en mensaje privado me avisen si alguno de ustedes pertenece a algún, si tiene alguna dificultad o si por ejemplo la universidad les ha ayudado con este famoso plan de datos y por eso es que se les dificulta tener la cámara encendida. ¿Ya? Yo necesito saber eso para no tener que reportar eso de pronto al tutor, decir, sabes que esta persona nunca se conecta, nunca prende el micrófono, nunca contesta. Es más fácil que ustedes me digan de antemano si de pronto tienen alguna dificultad desde el punto de vista técnico con respecto a su participación en las clases sincrónicas, que se llama esto que estamos teniendo ahorita, para yo por lo menos estar tranquila y no reportar esto como de pronto algún problema que se tenga que resolver con sus tutores o con la misma escuela, ¿ya? El rato que yo empiece la clase, por lo general les voy a silenciar los micrófonos, pero si ustedes quieren hacer preguntas, está habilitada la posibilidad de que ustedes mismos le vuelvan a activar el micrófono y me pregunten cualquier cosa que necesiten saber durante la clase. ¿Ya?
Eh, Esto es una política que tiene la universidad que nos imparten a todos, pero justamente está relacionado con lo que les mencioné antes, o sea, si tienen alguna dificultad, si la conexión les empeora porque ustedes son 4 hermanos que comparten el ancho de banda, cualquier cosa, yo no necesito que tengan la cámara prendida todo el tiempo, pero si estamos haciendo actividades dinámicas de grupo donde ustedes tienen que interactuar, por favor, o sea, ahí sí prendan la cámara. eh, Pongan el nombre, pónganse una foto, porque por lo menos así yo veo algo que más que una pantalla vacía, ¿no es cierto? Y un correo electrónico, que es lo que a veces se ve cuando ustedes no cambian su nombre, ¿ya? Como les mencioné, ustedes son un montón, entonces no voy a tomar asistencia como tomé el día de hoy. Hoy día es un día especial porque es el primer día. Entonces, al inicio de la clase, por el chat del Zoom, necesito que me envíen su nombre completo, ¿ya? A veces esto puede pasar al inicio de la clase, a veces yo puedo pedirles hacer lo mismo a mitad de la clase simplemente para tener como un control de quienes realmente sí están poniendo atención. Y si es que yo a mitad de clase les digo, ¿saben qué? Ahorita vuelvan a escribir sus nombres, ustedes lo vuelven a hacer, ¿ya? Eso es un poco una manera que tengo yo como para estar pendiente de que ustedes están pilas del rato de la clase, de la sesión, ¿ya? Para lo que son trabajos en grupo, yo no voy a hacer grupos de trabajo fijos a lo largo del semestre, sino que para cada actividad les voy a ir asignando a distintos grupos de trabajo, ¿ya? Esto es un poco para dinamizar las cosas y que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con todos sus compañeros y conocerse entre todos, porque realmente así virtualmente es súper complejo. Ahora, cuando un trabajo tiene que cargarse de manera grupal en el EVA, es suficiente con que una persona cargue el trabajo, ¿ya? Yo le especifico a la tarea en el aula virtual y digo, ¿es necesario que todos los miembros del grupo suban la tarea? Yo pongo no. Entonces ahí solamente una persona tiene que subirla. Pero esto implica que ustedes ya como adultos, que son, me imagino que todos ya por lo menos cumplieron la mayoría de edad, conversen antes y designen un responsable para subir al trabajo. ¿Ya? Yo no quiero tener que lidiar con el hecho de que, profe, sí hicimos el trabajo, pero a Gabriel que le asignamos subir, no subió. Es responsabilidad de uno hacer, efectuar el trabajo de subir al EVA, pero es responsabilidad de todos asegurarse que su compañero en efecto sube el trabajo. Entonces tienen que estar pendientes de que el trabajo ya se haya cargado y decirle, oye, ¿sabes qué, fulanito? ¿Qué fue que no subes del trabajo? El trabajo había que entregar hasta las 12 y todavía no está subido, ¿ya? Entonces, sí hay una corresponsabilidad de todos los miembros del grupo, a pesar de que es suficiente con que uno suba el trabajo, ¿ya? Ahora, el punto 3. Si yo les asigno un trabajo en grupo, generalmente son cosas que no les pido para ese rato. Puede ser un trabajo para la siguiente semana, ¿ya? Entonces, ustedes tienen el tiempo suficiente para resolver cualquier conflicto o problema entre los miembros del grupo durante ese tiempo. Y si ustedes ya anticipan que van a tener problemas, porque ya, digamos que estamos 3 meses de clases y ya le conocen a un compañero como es, eh, tienen ustedes que resolverlo esto de manera respetuosa entre todos y cuando mismo no haya cómo, pueden acudir a mí para yo tratar un poco de mediar, ¿ya? Pero ustedes tienen que aprender a trabajar entre ustedes desde el principio, ¿ya? Y como ya les había mencionado anteriormente, la honestidad académica del trabajo, si es grupal, es responsabilidad de todos. Entonces, entre todos tienen que chequear que el trabajo cumpla estos estándares antes de que la persona responsable designada para subir el trabajo eh, la entregue y entregue, digamos, un trabajo que tiene más del 40% de coincidencia, ¿ya? Voy a dejar esta presentación hasta aquí porque esto ya tiene que ver con las sesiones prácticas que serían solamente con la mitad del grupo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita?
Déjenme ver esto que tengo en el chat. De pronto solo es, profe, por favor, póngame en lista. Ana Paula Naranjo. Ya te pongo presente. Gila Jiménez. Profe, a Ya. mí también me podría poner en lista, por favor. A ver, hagamos de eso rapidito ahorita. Profe, buenos días. A mí también me podría poner, por favor. Ya, hagamos de eso rapidito, ya. A ver, de uno en uno. ¿Quién? Les voy a decir, Washington Aguas. Gisela Alarcón. Anthony Báez. Camila Montserrat Balseca. Camila Bolaños. Mateo Campaña. Henry Chiluisa. Presente. Ya, ¿y te dicen Henry o Ismael? Henry, Ismael, no importa. Ya. Johanna Fernanda Freire. María Gracia Gavilanes. Camila Gutiérrez. Nayeli Jacome. Doménica Lucero. Brian Giovanni Morales. Ana Paula Naranjo, ya te pongo. Cristian Romero. Alison Jacqueline Rueda. Presente. ¿Qué te dicen Alison o Jacqueline? Alison está bien. Ya. Camila Santillán. Joannes Sarmiento. Evelyn Suntasi. Damaris Tamayo. Y Julián Zambrano. Ya. ¿Hay alguien a quien yo no haya nombrado, tal vez? ¿O están todos? Ali Rueda, ¿qué necesitabas saber? Tienes la mano No, levantada. nada. Era lo de la lista, profe. Ya, tienes que bajar la mano para yo no volverme loca con las manos levantadas. Ah, sí, ya está. Ya, profe, perdón. Ya. Entonces, Una pregunta. dime. Lo del Turnitin, ¿podemos nosotros acceder antes de enviar el trabajo? Porque, bueno, yo recuerdo que se podía entrar y nosotros también revisar si es que el trabajo tiene plagio y ahí corregirlo, pero no sé si se puede también aquí. Pienso que sí, pero verás, como yo no he tenido que hacer esto en un montón de tiempo, veamos si es que funciona ya. No estoy compartiéndoles mi pantalla, ¿no es cierto? El Turnitin se ve normalmente así. Entonces uno puede entrar como estudiante, uno puede entrar como docente. Vamos a ver si puedo entrar como docente porque hasta la semana pasada yo tenía mi clave de la biblioteca bloqueada porque me olvidé. No, aquí están solo los tutoriales. Les voy a enseñar una cosa mejor. Este es el EVA como yo lo veo. Es súper diferente al EVA que tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo lo siguiente, vamos a obligarle a hacer una cosita. Entonces yo aquí puedo ponerles un montón de tareas, ¿ya? Entonces puedo configurar la tarea para que ustedes la entregan por Turnitin, ¿ya?
Cuando yo activo esta, entonces yo directamente estoy viendo aquí lo que debería ver en el Turnitin, ¿ya? Entonces yo puedo poner secciones, preguntas y puedo poner incluso las rúbricas para sus trabajos, ¿ya? Yo ya tengo definidos algunos tipos de rúbricas. Yo generalmente sí hago eso y es para que ustedes estén seguros de qué es lo que les voy a evaluar en una rúbrica. Entonces, por ejemplo, en una rúbrica de una presentación oral, yo evalúo si ustedes, la presentación está bien hecha, no tiene faltas de ortografía, si hay consistencia, ¿no es cierto?, de todas las diapositivas. Les evalúo si es que ustedes tuvieron soltura el rato de hablar. Les evalúo si es que, por ejemplo, no pudieron contestar preguntas mientras ustedes daban la presentación y yo les evaluaba. Entonces yo tengo aquí ya hechas algunas matrices y en la rúbrica, ¿no es cierto?, eso va de muy bien a deficiente o malo. Entonces uno va estableciendo eso. Como estudiantes, yo creo que ustedes sí pueden entrar a Turnitin y subir un trabajo. El único inconveniente, si ustedes hacen eso, es que el trabajo va a quedar ya subido en Turnitin y queda grabado en como quien dice, en el servidor de la herramienta. Entonces, el rato de corregir, yo tengo que revisar si es que no son ustedes mismos quienes han subido ese pedazo de información para justamente no ponerle 0 porque tienen 100% de coincidencia porque es el mismo trabajo que ustedes chequearon, ¿ya? Entonces, yo tengo la posibilidad de ir justamente haciendo esa evaluación para que no les suceda. Espérenme un ratito que mis audífonos se acaban de quedar sin batería. Y ahí sí me oyen. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Entonces, eso con respecto a las indicaciones principales. Entonces, esta primera semana tenemos que empezar a ver la primera unidad que habla de, en general, ¿no es cierto?, la ciencia de la vida. Vamos a ver un poquito vamos a ver como una introducción y luego vamos a ver unos temas que tienen que ver con conceptos súper básicos de evolución, ¿ya? Entonces, denme un segundo para ponerles la presentación. Entonces, ustedes tienen aquí un árbol de la vida que es básicamente el resumen, ¿no es cierto?, de todo lo que actualmente consideramos, ¿no es cierto?, como seres vivos que forman, ¿no es cierto?, la vida. Si ustedes se acuerdan un poquito de lo que vieron en el colegio, ustedes tienen a nivel macro, ¿no es cierto?, 3 dominios súper grandes. Tienen el dominio bacteria, el dominio de arquea y tienen el dominio de eucaria, ¿ya? Eucaria, en este dominio ustedes tienen incluidos todos los reinos que tienen
un núcleo verdadero, son organismos eucariotes. Los dominios bacteria y arquea son dominios que incluyen seres procariotes, o sea, seres que no tienen un núcleo verdadero y que antes tradicionalmente estaban todos incluidos dentro de lo que se conocía como un solo reino, que era el reino de las bacterias. El reino de las bacterias, pero se vio que dentro de este reino, ¿no es cierto?, había algunos organismos extremófilos que se les conoce, que compartían más características con los eucariotes que con las mismas bacterias y por eso se les separó en su propio dominio, que es justamente el dominio de las arqueas, ¿ya? Entonces, vamos a revisar de manera súper rápida, ¿no es cierto?, cuáles son las características de los seres vivos, de dónde se piensa que vienen y cómo han ido evolucionando para llegar, ¿no es cierto?, a tener la gran diversidad que nosotros conocemos actualmente y dentro de la cual se inserta, ¿no es cierto?, el ser humano, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar como un ser vivo para esta materia, ¿no es cierto? Los seres vivos que nosotros vamos a estudiar pertenecen a especies y desde un punto de vista de sistemática y clasificación de los organismos, las especies son el grupo clasificado más pequeño de organismos que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos y dejar descendencia fértil. Esa es la definición de especie que vamos a manejar nosotros. Eh, para todas las especies, ¿no es cierto?, ya sean organismos procariotes, eucariotes, y si son eucariotes, si son unicelulares o pluricelulares, la célula va a ser la unidad básica de la vida, ¿ya? Y dentro de la célula vamos a considerar a los genes como nuestra unidad básica de la herencia. Ya van a entender un poquito más adelante por qué es necesario que yo les vaya definiendo, ¿no es cierto?, estos como conceptos o unidades de trabajo, porque mucho de lo que vamos a ver a lo largo de este semestre son procesos que se manejan a distintas escalas. A veces vamos a hablar de procesos que se dan a escala celular y otros momentos vamos a hablar de procesos que se manejan a una escala organísmica, sobre todo en el caso de los seres humanos. Denme un segundito para conectarle la compu a la energía. Si no, nos quedamos sin presentación. Ya. Ahora, ya hablamos, ¿no es cierto?, de que hay una gran diversidad de organismos que pertenecen a distintos dominios, a distintos reinos, ¿no es cierto? El proceso que está detrás de la generación de toda esta diversidad, de la creación continua, permanente de nuevas especies, es justamente la evolución, que es uno de los temas de este capítulo, pero para justamente garantizar que esto ocurra y que los organismos puedan sobrevivir en una escala de tiempo temporal, ¿no es cierto?, necesitan consumir y transformar energía para justamente tener los procesos de crecimiento, desarrollo, reproducción, ¿no es cierto?, para así garantizar, ¿no es cierto?, su supervivencia a corto y a largo plazo y también para poder interactuar con el ambiente en el que se desenvuelven. Y como tienen ustedes ilustrado en este grafiquito que les he puesto yo aquí, todas las escalas dentro de las cuales funciona la biodiversidad de la vida, ¿no es cierto?, están interactuando y están organizadas de manera jerárquica, ¿no es cierto?, tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel micro, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener distintos tipos de elementos que cuando se combinan van a formar moléculas. En el caso de los seres vivos son moléculas muy particulares, son lo que conocemos como moléculas orgánicas, que también vamos a ver este semestre, ¿no es cierto? Y estas moléculas orgánicas se van a combinar para formar células. Si son procariotes,
se combinan sin mayor nivel de complejidad, pero si son células eucariotas, ¿no es cierto? Primero van a combinarse para conformar organelos, que son como maneras que tiene la célula de compartimentalizar distintas funciones dentro de la célula, que es la unidad básica, ¿no es cierto? Las células ya en los organismos más complejos se organizan en tejidos, los tejidos se organizan en órganos, los órganos, ¿no es cierto?, van a conformar a un organismo. Este organismo puede pertenecer a una especie en particular. Cuando tenemos varios organismos de una misma especie habitando un lugar particular en el medio, hablamos de una población. En este caso, por ejemplo, les he puesto una población justamente de esta plantita tan bonita que es la planta del chocho. Todos se deben haber comido un chocho alguna vez en la vida, ¿no es cierto? Y distintas poblaciones de diferentes especies van a organizarse en lo que se conoce como comunidades. Las distintas comunidades, cuando se agregan, tengo una comunidad acuática, por ejemplo, en la laguna de la Mica, y más allácito tengo unos pajonales, y más allá tengo, por ejemplo, una comunidad de cojines. Estos conjuntos de distintas comunidades van a formar un ecosistema. En este caso, estas que yo les he mencionado como ejemplo, forman los ecosistemas que se conocen como páramos, y los páramos son parte, ¿no es cierto?, de la biosfera, que es el conjunto de seres vivos habitando la Tierra. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Yo sigo nomás, ¿ya? Entonces yo les hablaba que de todas maneras, para que nosotros podamos considerar a un organismo como un ser vivo, este tiene que cumplir 8 características principales, que son las que justamente definen a los seres vivos. La primera de ellas es justamente este tema de organización celular. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier organismo, por más simple o por más complejo que sea, está formado de una o más células. Y las células, ya sean eucariotes, perdón, o procariotes, tienden a ser complejos organizados de moléculas, ¿no es cierto? Y en el caso de los eucariotes, van a estar organizados en membranas también al interior de la célula para justamente ir dando orden, organizar las distintas funciones metabólicas que les permiten a las células mantenerse vivas, ¿ya? Entonces, la organización celular es una de las características que son propias de los seres vivos, ¿ya? Otra característica que tienen los seres vivos, independientemente de su nivel de complejidad, es lo que se conoce como la sensitividad. La sensitividad no es más que la respuesta a un estímulo que está presente. Este estímulo puede estar presente en el ambiente, puede estar presente a nivel interno, puede ser un mensaje químico como una hormona. Hay distintos tipos de estímulos y en consecuencia hay distintos tipos de reacciones o respuestas a un estímulo. Entonces aquí yo les he puesto un videíto chiquito. Si es que no pueden oír el sonido, porfa me confirman, ¿ya? ¿Se escuchan? En el vídeo de hoy os voy a enseñar una planta que, aunque no es carnívora, comparte algo con ellas. Estoy hablando de nastias. ¿Qué son las nastias? Las nastias son plantas que responden a estímulos externos, como por ejemplo las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras, como por ejemplo la Dionea muscipula, son sismonastias porque responden a estímulos del tacto. Sismo del tacto. Pero no son las únicas en el reino vegetal que son capaces de responder a estímulos del tacto. Y aquí tenemos otro ejemplo. Es esta planta de aquí, y seguro que muchísimos ya la conocéis. Se trata de la mimosa pudica y se puede considerar una planta, una mala hierba seguramente en muchísimos países de América Latina, y es que allí es muy común.
La característica que la hace más impresionante a este tipo de planta es que responde al estímulo del dedo. Si nosotros tocamos con el dedo esta hoja, automáticamente se pliegan las hojas. Si el contacto es suave, con el primer estímulo las hojas se pliegan y con el segundo contacto baja el pedúnculo donde se sitúan las hojas. Este es un mecanismo muy importante de defensa frente a los depredadores de las hojas, como pueden ser los saltamontes. Frente a estos depredadores, al primer contacto pliegan las hojas y parecen unas plantas mustias, aunque realmente al cabo de un par de minutos vuelven a erguirse, pero el depredador ya no está allí. Yo les he puesto justamente este ejemplo para que ustedes... espérenme un ratito. A mi compu no le gusta cuando le pongo... Aquí vemos un ejemplo en su app. Eso, les voy a parar así otra vez porque si no... Eso. A veces el Genially y el YouTube no se quieren y no se llevan bien juntos. Ya les comparto mi pantalla otra vez. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, podemos responder, por ejemplo, a estímulos del tacto. Solo para ponerles un ejemplo así bien personal. Mi hija tiene una cosa que se llama hipersensibilidad y ella, por ejemplo, es hipersensible auditiva y visualmente, pero es hiposensible desde el punto de vista del sistema propioceptor. Ella tiene problemas para sentir estímulos manuales, táctiles a nivel de la piel. Entonces a ella, por ejemplo, para calmarle, hay que a veces así abrazarle súper duro para que se activen los sensores, ¿no es cierto?, que ella tiene no tan densos y no tan presentes en la superficie, ¿no es cierto?, para que ella pueda sentirse así presionada y segura. Y, por ejemplo, las plantas, en este caso la mimosa púdica que ustedes acaban de ver, también puede responder al tacto, pero la respuesta es distinta. En la plantita, ¿no es cierto?, el tacto, la presencia del insecto lo que ocasiona es que la planta colapse y proteja sus hojas y en el caso de mi hija, esa sensación, esa presión genera otro tipo de respuesta, pero al final son el mismo tipo de estímulo que pertenece, ¿no es cierto?, a esta característica que se conoce como la sensitividad, ¿ya? Otra característica propia de los seres vivos es justamente el crecimiento. ¿Qué definimos nosotros como crecimiento? Es simplemente la adquisición de energía para poder mantener, ¿no es cierto?, los procesos metabólicos que nos permiten crecer, eso es el metabolismo, y también para garantizar la organización interna, ¿ya? Y en ese sentido nosotros vamos a poder diferenciar dos tipos distintos de organismos presentes. Vamos a encontrar organismos autótrofos como las plantas, ¿no es cierto?, que son capaces de producir su propia materia orgánica simplemente a partir de CO2, agua y luz solar. Y vamos a encontrar los organismos heterótrofos que no tienen esta capacidad de transformar la energía lumínica en energía química, pero están condicionados ya sea a consumir materia orgánica vegetal o a consumir consumidores de materia orgánica vegetal. Entonces, dentro de los heterótrofos vamos a tener, ¿no es cierto?, toda una jerarquía de organismos de acuerdo a en qué nivel se encuentran de consumo o de asimilación de energía. Entonces, las plantas
que son las autótrofas, ¿no es cierto? Son los productores primarios de materia orgánica. De ahí tenemos, a partir de ahí tenemos una serie de organismos que vamos a considerar como consumidores. Entonces, los consumidores primarios se van a alimentar de productores primarios, los consumidores secundarios se alimentan de consumidores primarios, los consumidores terciarios de secundarios y así sucesivamente. Y al final, ¿no es cierto?, de toda esta cadena nosotros vamos a tener un conjunto súper importante de organismos que son los saprófitos, que son un poco como los recicladores, ¿no es cierto?, de los seres vivos, porque estos lo que se van a encargar es de ya descomponer la materia orgánica que está en decaimiento, ¿no es cierto? Y devolver los elementos base a la naturaleza para que los ciclos de la materia puedan mantenerse funcionando continuamente. ¿Ya? Les había mencionado que en total son 8 características de los seres vivos. Otra más es justamente el desarrollo. Y yo les he puesto aquí 2 ejemplitos. Les he puesto el desarrollo en una mosca y les he puesto el ejemplo del desarrollo en los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, el desarrollo va a ser todo el conjunto de cambios sistemáticos que está controlado, ¿no es cierto?, por el material genético que está dentro de las células que conforman a los diferentes organismos. Y estos cambios sistemáticos, ¿no es cierto?, ocurren siempre en un cierto orden para justamente garantizar que el proceso se dé de la misma manera y que al final obtengamos, ¿no es cierto?, un individuo ya completo con todas las funcionalidades para llevar a cabo todos los procesos metabólicos, ¿ya? En el caso de las moscas, este proceso de desarrollo ocurre en cuestión de días. En el caso de los seres humanos, ustedes saben, ocurre más o menos en 39, 40 semanas, ¿no es cierto? Por lo general, eso es lo normal. En vertebrados superior, en otros vertebrados, este proceso también es igual de largo, pero por ejemplo, en los peces, este proceso de desarrollo no dura tanto como en el de los humanos. En los elefantes, por ejemplo, este proceso puede llevar a cabo 2 años hasta que se genera ya un individuo que está apto para vivir por fuera del cuerpo de la madre. Y en el caso de los seres humanos, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo continúa hasta, ¿no es cierto?, alcanzar el nivel adulto. Tenemos que pasar por distintas fases, por la infancia, la pubertad, que se da en la adolescencia, ¿no es cierto?, hasta llegar a ser adultos reproductivamente funcionales que podemos continuar cumpliendo con el ciclo de la vida. Y eso nos lleva al siguiente punto característico de los seres humanos, que es el de la reproducción, ¿ya? Los seres humanos, en general, los seres vivos se caracterizan por procesos de reproducción que garantizan que su material genético pueda ser pasado de una generación a la siguiente de manera controlada. En los animales superiores, en los seres de vida superiores, la reproducción se da de manera sexual, ¿no es cierto? Tenemos organismos que van a combinar ya sus células reproductivas, sus gametos, ¿no es cierto? Y que mediante el proceso de fecundación, estos van a dar origen ya a un nuevo individuo, a un cigoto, ¿ya? Vamos a ver que de pronto esto no es tan simple en algunos organismos. En las plantas es un proceso complicado porque en las plantas, por ejemplo, podemos tener procesos de reproducción asexual, hay clonación. Me imagino que todos ustedes alguna vez se toparon con una plantita de frutilla. Han visto que las plantas de frutilla a veces botan como hijuelitos que están conectados por un hilito. Son básicamente clones de la planta madre, ¿ya? En las bacterias, por ejemplo, la reproducción también se da por un proceso que no es sexual, es simplemente una fisión de la célula original. Esta duplica su material genético y simplemente se divide en 2, ¿ya? Otra característica de los seres vivos es la regulación. Y la regulación no es nada más que todos aquellos mecanismos que se aseguran de que los procesos internos que conforman el metabolismo ocurran de manera coordinada y de manera ordenada. Yo les he puesto aquí un ejemplo
que es justamente el proceso de regulación del nivel de calcio en la sangre. El calcio es un compuesto que es importante. Los iones de calcio en el cuerpo se utilizan para distintos procesos, para controlar, por ejemplo, contractura muscular, transmisión de la señal nerviosa, ¿no es cierto? Entonces es importante que en el cuerpo haya siempre niveles de calcio constantes. Entonces, cuando hay poco calcio en la sangre, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de detectar este nivel bajo de calcio y produce una serie de mensajeros que ordenan, ¿no es cierto?, que de los huesos se libere el calcio hacia la sangre, se regularice el nivel de calcio que está presente en la sangre y se puede utilizar en estos procesos. Ahora, cuando hay demasiado calcio en la sangre, ocurre el proceso contrario. Se detecta este nivel alto de calcio y entonces el calcio es almacenado nuevamente en los huesos. Todo esto es parte de una serie de procesos que tienen que ver con la regulación, ¿ya? Muy parecido a la regulación es el proceso de homeostasis. Esto es súper evidente en nosotros los seres humanos. Un ser humano para funcionar de manera adecuada tiene que mantener condiciones internas que son relativamente constantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una temperatura constante que oscila, ¿no es cierto?, entre 36.5 y 37 grados. Si es que superamos los 37 grados, nosotros generalmente ya hablamos de que esa persona, ¿no es cierto?, ese organismo presenta fiebre y la fiebre suele ser la manifestación de que hay algo que no está funcionando bien en el cuerpo. Puede ser, por ejemplo, una infección bacteriana, puede ser un proceso de infección por virus, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La pérdida de la homeostasis, la pérdida de condiciones internas constantes nos da a nosotros la señal de que hay algo que no está funcionando bien, pero también esto ocurre, ¿no es cierto?, en condiciones normales. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo el tiempo en el cuerpo una concentración de glucosa que es constante. La glucosa es súper importante porque básicamente es como el combustible para el proceso de respiración celular y este es el que permite generar ATP, generar energía, ¿no es cierto?, para todo el metabolismo del cuerpo. Cuando nosotros tenemos poca glucosa, ¿no es cierto?, hay una interacción muy estrecha mediante mensajeros químicos entre el cerebro, el hígado, ¿no es cierto? Y las distintas células en donde se necesita la glucosa o en donde se tiene que almacenar este exceso de glucosa, que es un exceso de energía en realidad, para poder ser utilizado luego. Entonces, por ejemplo, cuando hay poca glucosa en el cuerpo, el cerebro manda un mensaje, ¿no es cierto?, al hígado para que entonces toda la glucosa que está almacenada, en este caso de los seres humanos como glucógeno, ¿no es cierto?, pueda ser quebrada y producir glucosa para justamente generar ATP y generar energía. Si es que en nuestro cuerpo a este balance energético, ¿no es cierto? En cambio, demuestra que hay un exceso de energía, hemos comido demasiado, les invitaron a ustedes a una parrillada, una cangrejada, comieron como locos, almorzaron hamburguesa, pizza, bueno, lo que sea. Cuando hay un exceso de energía, ese exceso de energía también manda un mensaje al cerebro. Y entonces ahí lo que se le dice al cuerpo es que la glucosa empiece a ser almacenada a manera de glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosa y eventualmente si es que el exceso de energía ya es muy, muy, muy fuerte, demasiado grande, ¿no es cierto? Ese exceso de glucosa lo que va a sufrir es un proceso que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, de transformación en ácidos grasos que luego son almacenados, ¿no es cierto?, eh, en los lipocitos, en las células en donde se va a concentrar, ¿no es cierto?, toda esta grasa y por eso es que básicamente cuando comemos demasiado hay un exceso de energía y nos engordamos. Este proceso de homeostasis es un proceso que involucra muchos órganos, un montón de mensajeros químicos, por lo general hormonas en el cuerpo, y
son procesos que tienen que estar estrechamente regulados para que las condiciones en el cuerpo sean en realidad constantes. ¿Ya? Finalmente, creo que esta es la última característica de los seres vivos, es la herencia. Nosotros dentro de nuestras células, ¿no es cierto?, tenemos a nuestro material genético, pero el material genético no está dispuesto de cualquier manera, sino que en realidad el material genético nuestro es un sistema muy organizado, controlado de manera muy precisa, ¿no es cierto?, que garantiza que el material genético de cada célula pueda ser copiado, replicado de manera exacta y que pueda ser pasado a la siguiente generación justamente mediante la reproducción. Y es justamente la herencia lo que va a permitir que los seres vivos, por un lado, puedan irse adaptando a condiciones nuevas que se van presentando en el ambiente, y si estas nuevas condiciones son lo suficientemente fuertes, generan presiones fuertes, los seres vivos puedan ir evolucionando, ¿no es cierto? Y generando, por ejemplo, nuevas especies. Yo les he puesto aquí un ejemplo chiquitito sobre los pinzones. Estos son los famosos pinzones que estudió Darwin en las Islas Galápagos y básicamente, ¿no es cierto?, él vio que hay distintos tipos de pinzones que viven en diferentes islas donde los recursos que existen ahí son diferentes. Como los recursos que existen son diferentes, esto generó distintos tipos de presión evolutiva en cada una de estas especies de pinzón y entonces estas presiones evolutivas hicieron que cada una de estas especies desarrolle picos distintos porque se alimentan de elementos distintos. Entonces, por ejemplo, este pinzón grande de tierra tiene un pico súper fuerte que le permite romper semillas mucho más grandes. Este pinzón pequeño de tierra, en cambio, tiene un pico finito que le sirve para comer semillas mucho más pequeñitas. Este pinzón de aquí, que es arbóreo, este tiene un pico que está adaptado para cortar y comer hojas. Y este, en cambio, que se llama pinzón gorjeado, tiene un pico que funciona como una pincita. Esto, en cambio, le permite a él ir atrapando, ¿no es cierto?, insectos que encuentra presentes en el follaje o en el suelo. Entonces, cada una de estas 4 especies de pinzones ocupa lo que se conoce como nichos distintos en la naturaleza porque ocupa recursos distintos, ¿no es cierto? Tiene las adaptaciones que le permiten por herencia ocupar ambientes distintos con recursos diferentes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo súper claro? Listo. Tomémonos 5 minutitos de receso. Ahorita son las 9:15, nos vemos 9:20. Yo voy a tomar un poquito de agua para retomar este punto ya del origen de la vida en la Tierra. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, para continuar, solo vamos a ver rápidamente, ¿no es cierto?, cómo es que se generó, se originó la vida aquí en la Tierra, ¿ya? Déjenme, les quito los controles flotantes porque a mí me estorban. Hace un ratito vimos, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad básica de la vida. Entonces, es bastante natural pensar que para que la vida haya podido originarse en algún momento en la Tierra, lo primero que tuvo que haber ocurrido, ¿no es cierto?, es la creación de una célula, de una primera célula, ¿no es cierto? Y que a partir de esta primera célula, ¿no es cierto?, se hayan dado una serie de procesos que permitieron que en la actualidad, ¿no es cierto?, nosotros tengamos esa inmensa diversidad de organismos, ¿ya? Y a lo largo de la historia científica ha habido varios escenarios o hipótesis que han tratado de explicar cómo se dio el origen de la vida, ¿no es cierto? Cómo es que surgieron estos primeros organismos unicelulares. El punto común que tienen todos ellos es que plantean que la vida
de alguna manera se originó de manera espontánea a partir de lo que se considera fue como quien dice una sopa caliente, ¿no es cierto?, de una serie de elementos químicos como el amoníaco, el formaldehído, el ácido fórmico y varios otros, ¿no es cierto?, que reaccionaron entre ellos para generar las moléculas que ahora actualmente conforman a los seres vivos, ¿ya? Si nos vamos mucho más atrás, pensamos que hace más o menos 3.700 billones de años el universo empezó. Espérenme un ratito. Ama, porfa, sale, ¿sí? Ya, solo diles hola, pero ¿Sabían que nosotros y las estrellas estamos hechos de los mismos elementos? Sí, eso justo les estoy explicando. Ya saludaste a Radi, chao y te vas. Chao. Ya. Solo falta. Vaya con la abuela, corre. Porfis. Es una estrella. La más cercana, pero ahora sí, adiós. No, se ve tan grande porque estamos más cerca. ¿Cómo lograste estas cosas separarlas? A ver, vamos a parar un ratito, Amalia, y te vas un ratito. ¿Cómo lograste? Perdonen, pero es bien conversona. Ya, si volvemos mucho tiempo atrás, hace más o menos 13.700 billones de años, el universo en realidad comenzó, ¿no es cierto?, con una gran explosión de materia, que es lo que conocemos como el Big Bang. Antes del Big Bang, ¿no es cierto?, la materia y la energía estaban en un estado mucho más puro, concentrados en un único punto y eventualmente, ¿no es cierto?, por demasiada tensión, por exceso de energía, ¿no es cierto?, esta tuvo que liberarse, se dio esta explosión gigante de energía y cada partícula salió volando lo más lejos posible, ¿no es cierto?, y sufrió, ¿no es cierto?, diferentes transformaciones. Entonces, de aquí se postula que hace más o menos 4.6 billones de años, dependiendo de la referencia que ustedes consulten, ¿no es cierto?, un poco de esta materia se juntó para dar origen a la Tierra. Ahora, la Tierra primitiva era muy diferente a lo que conocemos nosotros en la actualidad, ¿no es cierto?, la que tenemos nosotros en la actualidad. La Tierra primitiva tenía una atmósfera súper diferente a la nuestra. Era una atmósfera que se conoce como atmósfera reductora porque ahí la mayor cantidad de gases presentes eran dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Una serie adicional de gases, pero lo que le define como una atmósfera reductora es la particular ausencia de oxígeno. Entonces, en esta atmósfera primitiva no había oxígeno y no estaba organizada como está organizada actualmente. Y entonces permitía, ¿no es cierto?, que los rayos ultravioleta pasen de manera mucho más agresiva y la radiación ultravioleta tiene un poder energético súper alto y esto genera que los compuestos químicos que formaban esta atmósfera primitiva vayan cambiando y se hayan degenerado rápidamente, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento en esta tierra primitiva empezaron a generarse los organismos? En realidad tuvieron que haberse dado muchos procesos, que es lo que se conoce como la evolución química de la Tierra, ¿ya? Les mencioné ya que esta atmósfera primitiva era reductora, eso quiere decir que había muy poco o casi nada de oxígeno libre, pero había una gran cantidad de átomos de hidrógeno, de protones de hidrógeno, ¿no es cierto?, que estaban disponibles.
una característica o consecuencia directa de que esta atmósfera primitiva sea reductora es que en estas condiciones no se requiere de tanta energía para que muchos procesos químicos se lleven a cabo y que entonces las moléculas orgánicas hayan podido formarse. Ahora, todas estas hipótesis que plantean el origen de la vida en la Tierra no coinciden en un punto y este es el lugar exacto en donde se originó la vida en la Tierra. Entonces, por ejemplo, la hipótesis de la sopa prebiótica plantea que todas estas moléculas orgánicas se formaron cerca de la superficie terrestre donde justamente el impacto de la radiación ultravioleta pudo haber sido más intenso, permitiendo, ¿no es cierto?, que se generen diferentes compuestos. Otras hipótesis plantean que la vida pudo haberse originado en las capas de hielo que estaban presentes en algunos lugares en la Tierra hace más o menos unos 3.000 millones de años. Y la última de estas hipótesis, que es la que se conoce como la del mundo hierro-sulfuro, plantea que más bien todos los precursores de las moléculas orgánicas que nosotros conocemos actualmente se formaron en las profundidades del fondo del mar, en estas grietas, ¿no es cierto?, donde a veces vemos nosotros que todavía hay una gran actividad, por ejemplo, volcánica. ¿Ya? Entonces, con toda esta incertidumbre, los científicos empezaron a tratar de generar experimentos que permitan comprobar que cuál de estas hipótesis pudo haber ocurrido para que se origine justamente la vida en la Tierra. Y de entre todos estos experimentos destacan, ¿no es cierto?, los que se llevaron a cabo por dos científicos, Miller y Urey, en 1953, y ellos lo que hicieron con este experimento que está ilustrado aquí en este grafiquito es tratar de identificar qué moléculas orgánicas se pueden formar recreando las condiciones originales de la vida en la Tierra. Entonces, lo que ellos hicieron fue poner en un matraz, ¿no es cierto?, agua sometida a calor para justamente simular, ¿no es cierto?, esta sopa prebiótica, poniendo aquí todos los gases que se postulaba existían en este ambiente primitivo, ¿no es cierto? Y permitir, ¿no es cierto?, que esta agua y estos gases se calienten y formen vapor, ¿ya? Luego, ellos trataron de emular las condiciones energéticas de la atmósfera primitiva usando unos electrodos, ¿no es cierto?, inyectando cargas eléctricas, ¿no es cierto?, a manera de rayos, ¿no es cierto?, para justamente ver qué pasaba con este vapor de esta solución original calentada, ¿no es cierto? Y gracias a un condensador ir acumulando, recolectando el agua y los distintos compuestos que se fueron formando, y a este resultado fue sometido a distintos análisis químicos para ver qué se podía recuperar. Entonces, si ellos dejaran correr este experimento una semana, veían que el 15% del carbono se transformaba directamente en gas metano, ¿ya? Y si es que el tiempo se dejaba correr un poco más, ya no solamente se recuperaba metano, sino otros compuestos carbonados simples, como por ejemplo formaldehído o cianuro de hidrógeno, ¿ya? Estas moléculas simples, si es que se les dejaba reaccionar entre ellas durante mucho más tiempo, empezaban a formar moléculas orgánicas ya más elaboradas como el ácido fórmico, como la urea, y eventualmente, ¿no es cierto?, si el experimento corría el tiempo suficiente, por ejemplo, ya encontraron moléculas orgánicas más complejas, carbonadas, como la glicina y la alanina, que como ustedes saben, ¿no es cierto?, estos son aminoácidos que son parte de los seres vivos actuales. Entonces, esto que les acabo de explicar es lo que se conoce como la evolución química. Y para que esta haya podido ocurrir, tuvieron que haberse cumplido 4 condiciones esenciales. La primera es que tenía que haber habido una ausencia de oxígeno libre en el ambiente, o sea, que esta sea una atmósfera reductora, porque justamente esta es la que permite que no se necesite de tanta energía para que las reacciones químicas ocurran y se formen compuestos carbonados, ¿ya?
La segunda condición para la evolución química es que haya habido las condiciones energéticas apropiadas. Y esto en los tiempos de los que yo les estoy hablando fue algo no solamente posible, pero esas eran las condiciones. Había un elevado vulcanismo, había todo el tiempo tormentas eléctricas, la Tierra en ese momento estaba bombardeada constantemente por meteoritos, había índices súper altos de radiación solar, especialmente de radiación ultravioleta, y entonces todos estos fenómenos son fenómenos con una carga energética súper alta, que entonces promovieron o facilitaron toda esta serie de reacciones químicas que componen la evolución química. Para que esto haya podido ocurrir también era necesario que haya disponibilidad de los compuestos químicos sencillos y esto sí se ha visto que la atmósfera primitiva era una atmósfera rica en agua y de distintos minerales disueltos a manera de iones, ¿no es cierto?, en este ambiente acuoso. La última condición de la evolución química es que haya habido el tiempo suficiente para permitir justamente todas estas reacciones basadas, ¿no es cierto?, en productos de reacciones previas, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. De hecho, si ustedes piensan, yo les dije que el Big Bang, que la Tierra tiene al menos 4.6 billones de años y el Big Bang a partir del Big Bang que ocurrió hace más o menos unos 13.700 billones de años. Si nosotros pensamos que la Tierra tiene 4.6 billones de años y los vestigios, los restos de vida en la Tierra más antiguos que tenemos son de hace 3.5 billones de años, hay más o menos, ¿no es cierto?, un lapso de tiempo suficiente como para que todas estas reacciones y condiciones, ¿no es cierto?, hayan podido ir generando las distintas moléculas orgánicas que son propias de los seres vivos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo surgen los seres vivos a partir de estos compuestos químicos? ¿Cómo se dan los distintos mecanismos de aparición de diferentes formas de vida en la Tierra? Ya. Lo primero que tuvo que haberse formado es justamente el material genético, porque el material genético es como quien dice un análogo a los planos de una casa. Ahí está toda la información que es necesaria para que ustedes construyan la cocina, la sala, el comedor, el baño, para que ustedes hagan, ¿no es cierto?, todo el cableado eléctrico, todas las conexiones de sonido, de wifi, etcétera, etcétera, ahora que los hogares son supuestamente inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, pensando un poquito en esa analogía, para que la vida haya podido ocurrir, tuvo que haberse generado material genético. Esto es lo que conocemos como la evolución molecular del ADN, ¿no es cierto? Y este es un evento que es súper importante porque el ADN no solamente es el plano, ¿no es cierto?, que controla todos los procesos que ocurren en una célula, pero el ADN también es el plano que controla la reproducción y controla los procesos de herencia. Es lo que ha permitido la evolución, ¿ya? Entonces, entender cómo pudieron irse dando todos estos distintos pasos ha sido clave para entender cómo ha ido surgiendo la vida en la Tierra. Y esto fue posible gracias a los trabajos que hicieron Thomas Eck y Sidney Altman, más o menos alrededor de 1980, con el descubrimiento de unas moléculas muy particulares que se conocen como ribosimas. ¿A qué les suena ribosimas a ustedes? A los ribosomas. Suena un poquito a ribosomas, suena un poquito a enzimas, ¿no es cierto? Es una palabrita bien rara que nos trae a la mente como una serie de procesos que se combinaron y en realidad es más o menos así. Las ribosimas son unas moléculas especiales en el sentido de que desde el punto de vista molecular son ácidos nucleicos bien simples, ¿ya? Pero como vamos a ver más adelante, la función de los ácidos nucleicos es bien específica, sirven para tener el plano del material genético, ayudar a que éste se replique y se transforme en proteínas. Pero las ribosimas son un tipo de ácido nucleico que también tiene una función de enzima, ¿ya?
sirven para catalizar reacciones químicas. Las enzimas son unas proteínas específicas que ayudan a catalizar, a facilitar reacciones químicas. Entonces, las ribosimas en este sentido son especiales porque molecularmente son ácidos nucleicos, pero son ácidos nucleicos con propiedades muy, muy particulares que les convierten al mismo tiempo en el plano de la información y en, como quien dice, el ingeniero y el albañil que interpretan ese plano y hacen esas funciones, ¿ya? La presencia de estas ribosimas en la vida actual, en los seres vivos actuales, nos ha permitido a nosotros, a través del trabajo de Seck y de Altman, hipotetizar cómo pudo haber sido la evolución del material genético. Entonces, lo que se piensa que ocurrió hace cientos de millones de años, ¿no es cierto?, en esta sopa prebiótica donde se daban todas estas reacciones moleculares, es que se fueron formando, ¿no es cierto?, poco a poco los componentes, ¿no es cierto?, de las ribosimas. Al ser las ribosimas ácidos nucleicos, lo que tiene que haber existido, entonces lo que se debió haber formado primero son, ¿no es cierto?, nucleótidos que se fueron enlazando para formar cadenas cortas, ¿no es cierto?, de ARN. En realidad el ARN es la forma más simple de ácidos nucleicos que existen. Y luego estos ARN sencillos adquirieron la capacidad justamente de autorreplicarse, de autocopiarse y a su vez, ¿no es cierto?, adquirieron las funciones de enzima, de controlar y de gestionar su propia interpretación, ¿ya? Entonces, estas ribosimas son capaces de sintetizar o catalizar la síntesis de sus propias copias, pero también ya de actuar como enzimas, de facilitar reacciones metabólicas, ¿ya? Entonces, se piensa que este es el origen del material genético y que a partir de aquí, ¿no es cierto?, las mutaciones que se dieron, que normalmente a las mutaciones se les considera básicamente como errores, esta interpretación en este caso no es tan adecuada o tan acertada porque estas primeras mutaciones, en lugar de representar errores, fueron dándoles a las ribosimas distintas mejoras, adquirieron nuevas funciones y el conjunto, ¿no es cierto?, de estas mutaciones, de estos errores y de la degeneración, ¿no es cierto?, de ribosimas cada vez un poco más complejas, más especializadas, es lo que conocemos como evolución molecular, ¿ya? Estas ribosimas cada vez se podían reproducir de manera más rápida, de manera más exacta, generar un mayor número de copias hasta que eventualmente, ¿no es cierto?, en algún momento pasamos al modelo actual que conocemos, que a partir del ADN generamos el ARN y este luego es leído y es transformado en proteínas. O sea, para que esto pase en la evolución molecular tuvieron que haberse dado una serie de etapas complejas intermedias, ¿no es cierto?, que todavía no entendemos completamente, pero que han permitido generar el modelo molecular que nosotros manejamos actualmente en biología. ¿Eso está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Ya. Luego, para que a partir de este material genético primitivo, ¿no es cierto?, nosotros ya podamos tener células, lo que tuvo que haber ocurrido es la formación de membranas. Entonces, la unión de este material genético primitiva y estas protomembranas, lo que nos da a nosotros son unos precursores de células, unas protocélulas. Entonces, estas protocélulas se formaron gracias al confinamiento de este material genético dentro de una membrana. ¿De qué podía haber estado formada esta membrana? Esta membrana primitiva pudo haber estado formado de proteínas y de lípidos y poco a poco, gracias a una serie de procesos que todavía estamos estudiando, ¿no es cierto?, fue adquiriendo un poquito la conformación que nosotros conocemos actualmente con su respectiva composición proporcional de lípidos y de
proteínas, ¿ya? Esto no es muy difícil de imaginar qué ocurre porque, por ejemplo, ustedes cuando ponen agua y aceite en una botella y le agitan, ¿no es cierto?, fuertemente, como el agua y el aceite no se mezclan, ustedes tienden a ver, ¿no es cierto?, que se forman como unas pequeñas esferas. Estas esferas están formadas por los lípidos que se asocian de una manera en particular. Los lípidos son unas moléculas especiales porque algunos tipos de lípidos son lo que se conoce como anfipáticos. Eso quiere decir que tienen una relación ambigua con el agua. Tienen una parte que es afín al agua y tienen una parte que es no afín al agua. La parte que es afín al agua es lo que va a quedar hacia el exterior de la burbuja y la parte que es hidrofóbica, que no es afín al agua, queda proyectada hacia el interior, ¿no es cierto? Y se forman, ¿no es cierto? Entonces estas esferitas. Si dentro de estas esferitas eventualmente quedó atrapada, ¿no es cierto?, una molécula de material genético, ya podemos hablar de una protocélula. Poco a poco la proporción, ¿no es cierto?, de proteínas y de lípidos que formaba estas burbujas tuvo que ir cambiando para llegar a las proporciones que conocemos actualmente. Y a partir de aquí, ¿no es cierto?, tuvieron que haberse dado las condiciones especiales necesarias para que entonces el material nutritivo que estaba fuera de la célula pueda ingresar para que la célula pueda empezar a crecer, pueda empezar a dividirse. Entonces, cuando hablamos de protocélulas, hablamos simplemente de las ribosimas encerradas en las microesferas con una estructura similar a una célula. Les decimos protocélulas porque todavía no son seres vivos propiamente dichos, ¿ya? Sino que luego de este proceso tuvieron que darse unas etapas adicionales para que realmente estas protocélulas vayan adquiriendo la capacidad de regularse, la capacidad de mantener condiciones estables, la capacidad de reproducirse y las otras características que les mencioné que son propias de los seres vivos, ¿no es cierto? Lo importante es que entonces esta membrana de lípidos y de proteínas lo que hace es aislar al material genético, a las ribosimas, ¿no es cierto?, del medio circundante. Entonces, de estos seres primitivos, de estas protocélulas, es lo que conocemos como protobiontes y estos son los verdaderos precursores de la vida primitiva, ¿ya? Se ha comprobado mediante experimentos que se pueden formar de manera espontánea en experimentos de laboratorios. Tienen un material genético al interior, ¿no es cierto?, que sirve para codificar para proteínas que forman parte del metabolismo y entonces pueden llegar a vivir ya de manera independiente, generando su propia energía, ¿no es cierto? Y entonces aquí entran a jugar ya los mecanismos que son propios de la evolución, como la selección natural, y entonces la selección natural a lo largo del tiempo simplemente lo que pudo haber hecho es favorecer a aquellos protobiontes que tenían la capacidad de crecer y de replicarse bajo las condiciones de la vida primitiva. Y si es que estas condiciones iban cambiando, ¿no es cierto? Estos protobiontes, gracias a la presión de la evolución, ¿no es cierto?, debieron haber seguido adaptando a estas nuevas condiciones y entonces fueron evolucionando para adquirir procesos adicionales de obtener energía, como por ejemplo la fotosíntesis o convertirse en seres predadores, ¿ya? Lo importante aquí es que gracias a esta teoría, nosotros podemos decir que basta con que haya habido la evolución o la generación de un protobionte exitoso y que éste haya podido reproducirse de manera exitosa y diversificarse de manera exitosa para dar origen a toda la gran diversidad de organismos que tenemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, los registros de los primeros organismos que se conoce habitaron la Tierra
provienen del precámbrico, de la era precámbrica. Esto corresponde a hace más o menos 3.5 billones de años y son fósiles de organismos que eran procariotes, es decir, de organismos que no tenían su material genético encerrado por una membrana, no tenían un núcleo verdadero, y estas fueron las únicas formas de vida que estuvieron presentes en la Tierra durante una gran parte de la historia de la Tierra. A partir de estos primeros organismos tuvieron que existir varias innovaciones evolutivas. La primera de ellas es justamente la generación de un núcleo verdadero para tener organismos eucariotes. Luego tuvo que haberse dado, por ejemplo, el desarrollo de procesos como la reproducción sexual, o sea, ya no simplemente que las células se dividan y generen nuevos individuos, sino que dentro de las células, ¿no es cierto?, se codifique la información para que puedan agruparse, formar organismos más complejos y que estos desarrollen procesos de reproducción sexual. Por eso es importante también todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de la multicelularidad, y esto dio origen a las formas de vida que tenemos actualmente en la Tierra. Entonces, como les mencioné hace un ratito, los primeros organismos eran células procariotes sin un núcleo verdadero, y de hecho, estos fósiles, como el que ustedes ven aquí en la izquierda, son muy similares a algunos procariotes primitivos, ¿ya? Y estos llegaron a ser súper exitosos en algunos periodos de la época, tan exitosos que, por ejemplo, hay lugares, no me acuerdo esto exactamente en dónde es en algún lugar en Australia, creo, donde justamente se pueden ver como evidencia, ¿no es cierto?, esto que se conoce como estromatolitos. Estos estromatolitos son unas formaciones de bacterias fosilizadas, pero ustedes pueden ver el ancho de la capa de bacterias, ¿no es cierto?, es casi como de unos 10 centímetros de grosor. Entonces, esa fue la cantidad a la que estas células llegaron a proliferar, tuvieron los recursos suficientes como para ser los organismos dominantes de la Tierra durante muchísimo tiempo en esta atmósfera primitiva, ¿ya? Entonces, gracias a las condiciones que tenían en ese momento, llegaron a ser súper exitosos, obtener energía, obtener nutrientes y reproducirse de manera descontrolada, si se puede decir, hasta que en algún momento terminaron con los recursos que estaban presentes en esta atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva, acuérdense ustedes, era una atmósfera donde no había oxígeno libre. Entonces, estas bacterias, estos primeros organismos, tuvieron que haber sido organismos con un metabolismo anaerobio obligado. Y esto en realidad para estas bacterias también fue ventajoso, porque esto quería decir que no se necesitaba de mucha energía para llevar a cabo los procesos metabólicos, y por eso es que llegaron a ser súper, súper exitosos y a multiplicarse de manera descontrolada, ¿ya? Pero justamente este crecimiento descontrolado llevó a que elementos como el CO2, como el agua, sigan siendo abundantes, pero ya las otras moléculas energéticas necesarias para el metabolismo empezaron a escasear, y esto se convirtió nuevamente en una fuerza evolutiva que permitió el desarrollo de otras maneras de obtener energía, ¿ya? Y entonces aquí es donde hay una gran cantidad de hipótesis que justamente sirven para explicar la emergencia de diferentes vías metabólicas. Nosotros a lo largo de este semestre nos vamos a concentrar en revisar aquellas que son propias de los humanos, que son seres multicelulares, eucariotes, ¿no es cierto? Pero para llegar a un ser multicelular eucariote, a partir de organismos primitivos que fueron autótrofos, ¿no es cierto?, tuvo que haber una serie de pasos evolutivos que se tuvieron que dar y que fueron adquiriendo complejidad, ¿no es cierto?, en el sentido en el que, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el ciclo de respiración celular propio de los humanos actual, ¿no es cierto?, este involucra distintas fases, involucra distintos compuestos que tuvieron que haberse desarrollado a lo largo de la escala evolutiva de la Tierra. Los organismos primitivos, como les mencioné, eran autótrofos, podían generar su propio alimento a partir de la luz solar, ¿no es cierto?
y con esta energía podían generar moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, a partir de compuestos inorgánicos. Entonces, inicialmente, la glucosa, al contrario de lo que se conoce en la actualidad gracias a la fotosíntesis, la glucosa no se formaba a partir de CO2, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono, pero en los organismos primitivos la glucosa se formaba a partir de formaldehído, que es el compuesto que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Este proceso metabólico es un proceso que necesitaba justamente de condiciones alcalinas que eran propias de la tierra primitiva, pero eventualmente el formaldehído se agotó y entonces esto provocó una presión evolutiva para que empiecen a aparecer otras vías metabólicas. Entonces, poco a poco las reacciones para convertir el formaldehído a glucosa se fueron transformando para que el sustrato inicial deje de ser el formaldehído y sea simplemente el CO2, ¿ya? Entonces, estos autótrofos primitivos tuvieron que ir mutando, tuvieron que ir evolucionando para que su fuente su materia prima para la formación de glucosa sea, ¿no es cierto?, el CO2 y que entonces a partir de estas series de reacciones químicas, este CO2 pueda transformarse en glucosa para producir ATP. Y es así como se dio el origen, ¿no es cierto?, de los organismos fotosintéticos. Esto, sin embargo, provocó un cambio drástico en la atmósfera primitiva. Como ustedes saben, la fotosíntesis es el proceso que a partir de luz solar, ¿no es cierto?, más agua y más del CO2 que se toma del medio, se produce glucosa, pero como producto secundario se produce oxígeno. Y este oxígeno fue liberado al ambiente. Yo les he puesto aquí un grafiquito que muestra, ¿no es cierto?, cómo gracias al aparecimiento de los organismos fotosintéticos hace más o menos 2.5 billones de años, ¿no es cierto?, la concentración de oxígeno de la atmósfera, miren, pasa de casi 0.000001 en la atmósfera a casi un 5%, ¿ya? Eso fue un evento que realmente alteró la composición de la atmósfera primitiva y cambió completamente la dinámica de funcionamiento de los organismos, ¿ya? Estas primeras bacterias fotosintéticas, para obtener los protones que son necesarios para formar la glucosa, no obtenían los protones del agua, sino que obtenían los protones de lo que se conoce como sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno en la atmósfera primitiva era bastante abundante por el vulcanismo elevado que había, pero eventualmente el vulcanismo fue cambiando su ritmo, fue bajando, ¿no es cierto? Y entonces la provisión de sulfuro de hidrógeno se agotó. Ese es el momento en el que las bacterias fotosintéticas primitivas dejan de utilizar el sulfuro de hidrógeno y entonces empiezan a utilizar al agua como la fuente de hidrógeno para formar las moléculas de glucosa. Entonces, el aparecimiento de los organismos fotosintéticos primero liberó gran cantidad de energía, gran cantidad de O2 en la atmósfera y cambió completamente su composición. Vamos a dejar la clase del día de hoy aquí porque ustedes tienen ya clases después, me imagino. Y entonces con los chicos del laboratorio del grupo 2 nos vemos a las 11 para darles las indicaciones sobre las prácticas de laboratorio de la materia. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? Esta presentación, como les indiqué al inicio, ya está en el EVA. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o para poder revisar en caso de que yo les tome lección, siempre la van a poder encontrar y de todas maneras yo también grabo las clases. Ahorita voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a poner justo